Hoy vamos a hablar en cuanto a este tema. ACDC. Esto es corriente alterna, corriente directa. Estos términos están en inglés. Entonces, recordarán ustedes que en la clase anterior hablábamos acerca de las magnitudes físicas que intervenían en la electricidad y hablamos del voltaje y la corriente. Entonces, hoy vamos a hablar que en cuanto a voltaje y corriente existen dos tipos. Vamos a llamar corriente alterna y lo que vamos a llamar corriente directa. Ahora bien, entremos en materia de esto. Miren, si nosotros tuviéramos un aparato llamado osciloscopio, el osciloscopio viene y nos puede medir voltaje en función del tiempo. Entonces vamos a tomar que este voltaje, este es tiempo, y vamos a tener una señal. Esta señal va a ser un voltaje y el voltaje continuo el osciloscopio lo registraría de esta manera. Acá tenemos un voltaje con un valor desconocido, un valor X, pero nosotros podemos dar el valor que nosotros queramos, 5 voltios, 10 voltios, pero no importa el valor que le demos, la gráfica va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque el voltaje continuo no cambia su polaridad al pasar el tiempo. Ahora, decimos que este es un voltaje positivo porque está sobre el eje. También podemos hablar de una situación de desvío, solo que al revés. Es decir, podemos hablar de un voltaje negativo. Entonces, en este caso, esto es positivo, esto es negativo, pero en ambos casos, no importa, al pasar el tiempo, mantienen su valor. Entonces, a esto lo llamamos voltaje continuo. Ahora bien, hablemos algo de los signos. Los signos tienen su origen física en los vectores. Entonces, un signo positivo nos indica que la corriente va en una dirección. Signo negativo nos indica que este voltaje impulsa la corriente en dirección contraria. Pero tanto este valor como este valor tienen energía y pueden realizar trabajo. Entonces, algunos piensan que el voltaje negativo se refiere a 0 voltios. Y no es cierto. El voltaje negativo es un valor. Y lo que nos está indicando es que impulsa corriente en sentido contrario al que va a ser voltaje positivo. Ahora bien, veamos una cosa más. Un voltaje continuo va a provocar una corriente continua. Entonces, si este es mi voltaje, la corriente va a tener la misma forma. Si este fuera mi voltaje, entonces la corriente tendría también la misma forma. Las magnitudes pueden variar, pero lo que vamos a tener igual va a ser la misma gráfica. Entonces, este es el voltaje continuo. ¿Qué cosas producen un voltaje continuo? Bueno, en primer lugar, las pilas o las baterías. Eso nos produce un voltaje continuo. Siempre vamos a tener un polo positivo o un polo negativo, y eso no va a cambiar. Y otras cosas nos producen un voltaje continuo.
existen ciertos aparatos de tipo electrónico que se llaman rectificadores, también producen. Ahora, en cuanto a esto, les voy a explicar una diferencia más adelante. Ahora bien, el otro tipo de voltaje alterno, tiene una forma diferente a esta situación. Déjenme explicarles un poquito. El voltaje alterno va a formar una onda. Esta onda va a variar su valor a lo largo del tiempo. Entonces, va a comenzar en cero y va a ir creciendo hasta un punto máximo. Al llegar a ese punto máximo, va a comenzar a disminuir su valor. Y va a regresar a cero. Pero no se va a quedar ahí, sino que ahora viene a negativo. Después, sube otra vez a positivo. Y así continúa. Este ciclo que dibujé para acá, esto se va a repetir. En nuestro sistema eléctrico, Estados Unidos, América, nuestro sistema es un sistema de 60 Hz. Eso significa de que este ciclo se repite 60 veces por segundo. En Europa y algunos países de América, también Asia, el sistema no es 60 Hz, sino es 50 Hz. Eso significa también que este ciclo que les acabo de dibujar aquí se va a repetir 50 veces por segundo. ¿Cuál sistema es mejor? Me reservo esa opinión, puesto que estas son por cuestiones históricas más que por cuestiones técnicas. Ahora bien, esta onda de voltaje me va a producir también una onda de corriente de manera similar. Ahí lo tenemos. Ahora, nuevamente, este ciclo, si nuestro sistema era de 60 Hz y el voltaje tenía 60 Hz, la corriente también va a ser de 60 Hz. Y si era de 50 Hz, lógicamente la corriente también va a ser de 50 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo de voltaje, 60 ciclos por segundo de corriente. Entonces, a esto lo llamamos corriente alterna, o sea, muy bien. Ahora, ¿por qué no solo trabajamos con corriente continua o solo con corriente alterna? Ya que nos explicarles un poquito de esto, estas son cuestiones tanto técnicas como históricas. En primer lugar, la corriente alterna se origina por el movimiento de los generadores. En el movimiento de los generadores es un movimiento circular. Ese movimiento circular provoca que el campo magnético que provoca la electricidad varíe. Entonces, por rato va a ser positivo, por rato va a ser negativo, y esto da origen a esta onda. Ahora bien, la mayoría de nuestros aparatos, especialmente nuestros aparatos electrónicos, no trabajan con corriente alterna, trabajan con corriente continua. Ahora ustedes recuerdan decirle que nosotros conectamos nuestros aparatos directamente a toma corriente. Es cierto. De toma corriente llega corriente alterna a un transformador que está dentro de nuestro aparato, dentro de nuestra máquina. Este transformador lo que hace es reducir el voltaje de 120 voltios al voltaje que el aparato va a necesitar. Después de pasar por el transformador, entonces pasa por un aparato que se llama rectificador. Este rectificador convierte esto en estas líneas que le dibujé
ya es un voltaje rectificado, ya es un voltaje que ya solo va a tener una polaridad, positivo o negativo. Muy bien. Por otro lado, las baterías notan corriente continua. Entonces tenemos estos dos sistemas. Entonces este sistema se utiliza porque nos da facilidad para poder distribuir, transmitir la energía eléctrica a través de grandes distancias. Ahora bien, fíjense ustedes de que aquí en esta situación vamos a tener estas situaciones. Permítanme explicarles aquí en la cartilla. Cuando hablamos de AC, esto es corriente alterna, solo que en inglés, corriente directa, también en inglés. En español será como corriente directa. Ahora, todos los aparatos traen algo que se llama placa de características y ustedes van a poder ver de repente estos símbolos o estos, dependiendo del idioma en el que esté la placa de características. Entonces, esto nos indica si hay corriente alterna o corriente directa. Y algo más, hay algo que se llama CC. CC es corriente continua. La corriente continua va a tener una línea perfecta, perfectamente recta, ya bien sea positiva o ya bien sea negativa. Esta corriente continua es producida por pilas y baterías. Entonces, ahora, ¿qué significa CD? Corriente directa. Aparentemente, corriente directa y corriente continua es lo mismo, pero técnicamente, la corriente directa, lo voy a entrar acá, es producida por rectificadores. Entonces, la corriente directa es producida en base a la corriente alterna, es decir, entre la corriente alterna al rectificador sale corriente directa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre corriente directa y corriente continua? La diferencia es que la corriente directa es rectificada, entonces no va a ser precisamente una línea recta, sino que va a tener una forma más o menos como las que les he dibujado acá. Veamos ahora corriente alterna. La corriente alterna entonces va a ser producida por generadores, también llamados alternadores. Muy bien, espero que esta explicación les haya podido servir para entender mejor la diferencia entre estos tres tipos de corriente y cómo el voltaje afecta a la corriente. Ahora, una cosa más, este tipo de gráfica es una gráfica senoidal porque tiene la forma de la función seno. Entonces, en resumen, nuestro sistema, en el caso de Guatemala, es un sistema de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, 60 de estos por segundo. Entonces, así, nosotros no podemos decir cuándo es positivo o cuándo es negativo. Ahora, otra situación que quiero explicarles respecto al
de corriente directa o corriente continua, entonces vamos a hablar de positivo y negativo. Pero cuando hablamos de corriente alterna no podemos hablar de positivo o negativo. Pero a la línea que lleva la energía la vamos a llamar línea viva. Y a la línea que retorna esa energía la vamos a llamar neutra. Entonces, esa es la diferencia. Más adelante vamos a ver algunas otras cosas referentes a esto. Gracias por su atención. Que tengan feliz día y nos vemos la próxima. Adiós.